Cabecita, por favor. Dios Padre, amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, darnos vida. Y tú nos das vida en abundancia, Señor. Abundancia para venir a alabarte, adorarte, porque tu palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Nosotros estamos respirando gracias a ti y venimos a alabarte, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. No queremos salir como hemos entrado. Si hemos venido tristes, queremos salir alegres, Señor. Si hemos venido débiles, queremos salir fortalecidos. Si tal vez alguno ha venido enfermo, Señor, queremos que pueda salir sano, amado Padre. Creemos nosotros que tú das sanidad, amado Señor, que tú estás vivo y sigues haciendo esos milagros como lo vemos en el Nuevo Testamento, que tú dabas vista a los ciegos, Señor, que hacías que se levanten los que estaban postrados en las camas, amado Dios. Incluso tú resucitabas a los muertos y hoy sabemos que vamos a salir aquí con un milagro en nuestras manos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Hoy día vamos a estar despidiendo el año 2025. ¿Para cuántos ha sido un buen año el 2025? Para el hermanito Juan Pablo parece que ha sido bueno, ¿no? El 2025, ¿cómo le ha ido, hermanito? Bien, excelente. ¿Para cuántos ha sido bueno? A ver, una manito arriba. Eso, muy bien, bendecidos. ¡Qué envidia! Gloria a Dios, siempre gloria a Dios. Vamos a poner el título, por favor, hermanita, ahí en la pantalla para que puedan ver. El título de la prédica de hoy es ¿Cómo esperar el 2026? ¿Cuántos ya quieren que llegue el 2026? Nadie. No quieren que se acabe, ¿no? El 2025, sobre todo a los que les ha ido bien, pues quieren que dure para siempre el 2025. Yo quiero que se vaya. Bueno, este 2026, seguramente todos tenemos cierta expectativa, ¿no? De cómo será, de cómo nos irá. Y en nuestro país existe una expectativa de saber cómo nos va a ir con el nuevo presidente, que ya está tomando algunas medidas. Para algunos el gasolinazo, para otros es algo que se necesitaba. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios no debemos preocuparnos, porque nuestro Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a entrar ya en tema. ¿Cómo esperar el 2026? ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos? ¿A cuántos les gusta hacer fila? ¿Cuántos se han alegrado de ir a hacer fila por la gasolina? ¿Quiénes iban felices? Estoy saliendo, voy a volver de aquí a 3 días. Chocho de la vida, ¿no? Yo creo que nadie, ¿no? La verdad. ¿A cuántos les gusta ser pacientes en los consultorios dentales, en los consultorios médicos? Uno quiere que le atiendan rápido, ¿verdad? No quiere esperar. Porque cuando alguien se cuela en la fila, ¿qué gritamos? ¡Colador! Queremos que salga rápido de ahí. Claro, y si nadie hace caso, nos vamos a colar delante del colador, ¿no? Y es algo que la humanidad tiene, que no nos gusta esperar. Pero hoy vamos a ver que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y nos olvidamos de aquello. Para eso vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. La palabra de Dios nos dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto nos olvidamos. Seguramente la mayoría sabe amor, gozo, paz, ¿no? Ahí se queda. Pero paciencia, imagínense lo que no tenemos, ¿no? Porque ahorita les he hecho un examen, les he hecho a quién les gusta esperar, a quién les gusta hacer fila, y nadie dijo a mí. Entonces es algo que debemos pedirle a nuestro Señor. Y hay muchas personas que sí tienen paciencia. Correcto, hay que pedirle a nuestro Señor paciencia, ¿verdad?
Pero ¿qué es la paciencia? Porque debemos definir qué es la paciencia para poder saber si tenemos o no. Paciencia es la virtud de soportar contratiempos, dificultades o demoras sin alterarse. ¿Cómo hay que soportar? Sin alterarse. ¿Cuántos alterados hay aquí? Se están riendo los alterados. ¿Verdad? La mayoría nos alteramos, pues cuando estamos haciendo fila en la gasolina y justo dice, no, ya no hay, se termina, reclamamos. Pero aquí nos dice que es la virtud de soportar esos contratiempos, dificultades, sin alterarse, manteniendo la calma, la tolerancia y la perseverancia. Debemos ser perseverantes, permitiendo esperar serenamente y actuar con reflexión en lugar de impulsividad. Y esto debemos empezar a asimilar, porque Dios siempre nos enseña algo nuevo. Su palabra nunca vuelve atrás vacía. Y hoy vamos a hablar acerca de la paciencia, porque como dice el título, ¿cómo vamos a esperar el 2026? En Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 y 4 nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Por lo tanto, hermanito, si tú en este 2025 has tenido un buen año o si has tenido un mal año, debes saber que todo va a pasar, todo pasa. Si tú estás pasando por un buen momento, tienes que aprovecharlo, tienes que gozarte, tienes que tratar de que dure lo más posible. ¿Por qué? Porque va a pasar. Y si tú por el contrario estás pasando una angustia, un problema, una dificultad, de igual manera va a pasar. No hay nada eterno. Todo lo bueno y lo malo pasa. Por eso aquí nos dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Y esto nos alienta, porque muchas veces nos sentimos en una prueba que nunca va a terminar. Pero Dios nos dice que todo tiene su tiempo. Entonces confiemos de que muy pronto ya vamos a ver ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Para ser pacientes debemos recordar justamente esto que decíamos, que todo pasa. Todo, absolutamente todo pasa. Y a veces nos desesperamos, ¿no? Cuando estamos enfermos, sobre todo, queremos que Dios nos sane hoy día mismo. Pero a veces no pasa. Estamos con el Cronos, por ejemplo, que es el tiempo de los hombres. Ahorita en el Cronos de Bolivia son las 6 de la tarde con 4 minutos. Y nosotros esperamos hasta las 12 de la noche y si Dios no nos sana, nos empezamos a preocupar. Empezamos a perder la paciencia. Pero no nos damos cuenta que el tiempo de Dios es distinto. El tiempo de Dios es Kairos. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Dios quiera, aunque todos te digan lo contrario, Dios te va a sanar. En el momento más inesperado, Dios te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a hablar de algunos personajes bíblicos, si han sabido esperar o no. Noé, ¿qué dicen ustedes? El arca de Noé. ¿Cuántos han escuchado hablar del nuevo Noé en Ghana? ¿Sabían? ¿Noé? Él ha predicho de que el 25 de diciembre de este año iba a haber un diluvio. Y los que no leen la Biblia le han creído, ¿verdad? ¿Y qué han hecho? Han ido a vender sus cosas, le han ayudado a construir el arca. Pero ¿qué dice en la Biblia? Los que leen. Dios le ha dicho a Noé que nunca más iba a destruir la humanidad con un diluvio. Por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia. Más que tú escuches a un predicador, siempre anda a tu casa y revisa, a ver, veré si lo que ha dicho es verdad o no. Y eso hacían los bereanos. Cuando Pablo les predicaba, ellos iban y revisaban las escrituras. A Noé, por ejemplo, Dios le dijo que iba a llover 40 días. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca? ¿Cuántos?
200, 180, dice. ¿Quién da menos? 120. ¿Quién da más? 105, no más. 150. 150, pero Dios le ha dicho que iba a llover 40 días. Exacto, 40 días y 40 noches. Y esto yo lo asemejaba al tiempo de la pandemia. Nos dijeron que debíamos estar encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Y yo empezaba a leer la Biblia y justo estaba en esta parte. Y al principio dijeron, no me acuerdo, 15 días. Luego lo han alargado a 30, luego a 40 y al final creo que hemos estado 100 y más días, ¿verdad? Y yo empezaba a leer la Biblia y decía, ¿no será parecido? Y veía cómo a Noé Dios le ha dicho que tenía que estar 40 días y 40 noches que iba a llover. Pero él ha estado 150. Vamos a leer la historia y qué enseñanzas nos da Génesis 8 del 1 al 17. A ver, vamos a escuchar atentamente. Y se acordó Dios de Noé. ¿Por qué nos dice se acordó Dios? ¿Por qué creen? ¿Será que Dios se olvida a veces? ¿Por qué nos dice se acordó Dios? Exacto. Dios había salvado a Noé porque él era un hombre íntegro, ¿verdad? Y aquí nos dice que se acordó Dios de Noé. Por lo tanto, Dios nunca se va a olvidar de ti, hermano, hermanita, que me estás escuchando. Si tú tienes un problema, así como Dios se acordó de Noé, Dios también se va a acordar de ti. Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Cómo disminuyeron las aguas? Con un viento. ¿Quién ha enviado el viento? Dios. Esto nos demuestra que todo está bajo el control de Dios. Lo bueno que te pasa, lo malo que te pasa, todo está bajo el control de Dios. Y eso no debemos olvidarnos. El versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Aquí podemos ver el gran control que tiene Dios sobre la naturaleza, y que la lluvia no solamente viene del cielo, también nos habla de las fuentes del abismo. Antes del diluvio, ¿había lluvia? No, ¿verdad? ¿Y cómo regaba Dios las plantas? En Génesis nos cuenta aquello. Nos dice que salía de la tierra como vaporcito de agua. Entonces aquí también la palabra nos revela de que hay fuentes del abismo. Y esto nos muestra el gran poder que tiene Dios sobre la naturaleza. Cuando Jesús hizo calmar la tempestad en la barca, ¿recuerdan? Los discípulos decían, ¿quién es este hombre que aún las aguas y el viento le obedecen? Aquí Dios también está haciendo eso. Gracias a Dios a que ha cerrado las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos ha dejado de llover. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuántos días? 150. Por 30 te has pasado, hermanito Juanpi. Poquito, caliente. Y envió ¿qué ha enviado Noé? Para ver si el agua había descendido. ¿Una paloma? ¿Qué dice? Un cuervo, ¿no? Vamos a ver el versículo 7, dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Yo también sabía que era una paloma. Cuando he leído esto me sorprendió, un cuervo. En el versículo 8 dice, envió también de sí una paloma, ahora sí, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca.
Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Él ha enviado 3 veces, les cuento, la palomita. ¿Se imaginan que él hubiera abierto la puerta? ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran ahogado toditos, ¿verdad? Titanic. Si no hubiera sido paciente, él abría la puerta y en vano todito el arca, como el Titanic, hasta el fondo se hubiera entrado. En el versículo 15 nos dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Qué ha esperado Noé para salir del arca? La orden de Dios. Aquí en el versículo 16 nos dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca. Ahí nos damos cuenta que Noé era una persona muy obediente y respetuosa. Tenía temor de Dios, porque él mandaba la palomita, pero no ha abierto la puerta del arca. Y así debemos ser muchas veces, al menos cuando tú vas a tomar una decisión muy importante. Si vas a cambiar de país, de ciudad, por trabajo, pregúntale a Dios y no te muevas si Dios no te dice: sal del arca. Porque si Noé abría la puerta, ya sabíamos lo que iba a suceder. Pero él ha esperado la orden de Dios. Y eso es algo muy sabio y es algo que demuestra que Noé tenía paciencia. Porque él sabía que Dios le ha dicho 40 días, pero él se ha quedado 150 hasta que Dios le ha dado la orden. ¿Será que el rey David esperaba? ¿Tenía paciencia? ¿Qué dicen? ¿Cuántos dicen sí? A ver, una manita arriba, sin miedo. ¿Cuántos dicen no? 2-2, empate. Los demás no saben. Les vale. Vamos a ver, nulo. Vamos a ver si David esperó o no esperó. David esperó hasta el último minuto para ser rey, hasta que se muera Saúl. David podía matar a Saúl. Dios lo había entregado en su mano. En una cueva ha entrado el rey Saúl y David podía matarlo. Los que estaban con él le han dicho: aprovecha, mátalo y tú vas a ser el rey. Pero él ha dicho: no voy a tocar al ungido de Jehová. Entonces ahí vemos cómo David, el cual había sido ungido de jovencito, tuvo que esperar aproximadamente 15 años desde que había sido ungido por Samuel para luego ser rey. Pero cuando ha sido rey, no ha sido rey de todo Israel, ha sido rey de la mitad de Judá durante 7 años. Imagínense, igual ha tenido que esperar. Ha esperado 15 más 7, 22 para ser rey de toda la nación, para ver que se cumpla lo que Samuel le había dicho de parte de Dios, que iba a ser rey. David podía, sin paciencia, matar a Saúl, y tal vez uno de sus hijos, sus descendientes, se hubiera levantado contra David, y David no estaría ahorita en la Biblia. Pero David ha sido obediente, ha tenido paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, y ha logrado ser un gran rey. Hasta ahora hemos visto 2 historias muy bonitas de personas que han sabido esperar. Ahora vamos a ver las historias negativas. Abraham y Sara, ¿han esperado? ¿Qué dicen? No, ¿ven? Pero es que ellos también estaban esperando mucho tiempo. Aproximadamente han tenido que esperar 25 años para tener a su hijo prometido, a Isaac. A los 75 años Dios le ha aparecido y le ha dicho que iba a ser padre de naciones. Y ellos estaban esperando nada. Ya estaba a punto de llegar a los 100 años Abraham. Y bueno, no pasaba nada. Y a su esposa, a Sara, se le ocurre que tenga un hijo de la criada, ¿verdad? Y ese ha sido su gran error, si se dan cuenta. Porque ahí ha nacido Ismael. Y hasta ahora los descendientes de Ismael son los árabes, que están peleando constantemente contra los judíos, que son los descendientes de Isaac, de Israel.
Ahí vemos cómo la falta de esperar, la falta de paciencia nos causa problemas, consecuencias, y no solamente en el ahora, sino también en el futuro. Ahora vamos a ver cómo hay otra historia de otro personaje bíblico que se cansó de esperar. Él es Saúl, al rey que no quiso matar a David. Él sí se cansó de esperar. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? ¿Dónde lo ha visto, pastorito? ¿En la calle? En la esquina. En la Biblia, muy bien. Yo pensé que se había encontrado con él aquí en la Pérez. En 1 de Samuel capítulo 13, versículos del 1 al 16, vamos a ver cómo Saúl se cansó de esperar, y a causa de esa decisión, Dios le ha quitado el reino, y no solamente a él, a toda su familia. La palabra de Dios nos dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. ¿Quién ha escogido a esos 3,000 hombres? Saúl. ¿Será que le ha pedido su opinión a Dios? No, no ve. Saúl era autosuficiente. Él ha escogido, no ha esperado ni 2 años reinar, ya ha escogido a 3,000 hombres, de los cuales estaban con Saúl 2,000, y con su hijo estaban 1,000. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Aquí, si nos damos cuenta, Saúl, sin pedirle su opinión a Dios, sin pedirle dirección, le ha declarado la guerra a los filisteos. Y él ha tomado a 3,000 hombres. Y esto nos enseña cómo muchas veces nosotros igual tomamos decisiones sin preguntarle a Dios, ¿no? Y luego tenemos que pagar las consecuencias. Y en este caso tuvo que pagar toda una nación. En el versículo 5 nos dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Escuchen cuántos eran los filisteos: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. ¿Será que Saúl podía ganar? 3,000 contra más de 30,000, imagínense. Parece que Saúl ni siquiera ha hecho estudios previos, ¿no? Simplemente se ha levantado y ha dicho: hoy día quiero pelear, vamos. Y ha ido a la guerra y se ha escogido a 3,000, y vamos a ver cómo los 3,000 hombres le seguían. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo iba el pueblo detrás de Saúl? Temblando, iban de miedo. Y cuando tú tomas una mala decisión, te vas a dar cuenta, porque tu esposa, tu esposo va a ser el primero que te va a decir: ¿no será que lo estamos arruinando? Va a estar de miedo. Tus hijitos peor, y tú igual vas a empezar a sentir ese miedo. ¿Y todo por qué? Por no haber preguntado a Dios y por no haber esperado su respuesta. En el versículo 8 nos dice: y él, o sea Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Samuel le había dicho que espere a Saúl 7 días, para que Samuel venga y ofrezca un holocausto a Dios, para que puedan ganar la batalla. Saúl estaba esperando, ha esperado los 7 días. Aquí la Biblia claramente nos dice que sí ha esperado. Tal vez tú tienes un plazo, ¿no? Tal vez tú tienes una deuda y tú dices: en este 2025 voy a acabar de pagar esa deuda. O tal vez estás pasando por una enfermedad y has dicho: no creo que el 2026 siga enfermo. Y estabas esperando ese plazo que según tú, Dios te ha dado.
pero tal vez está cumpliendo este 2025 y tú sigues arrastrando ese problema. ¿Qué debemos hacer? ¿Enojarnos con Dios? No. Debemos esperar, porque aquí vamos a ver cómo Saúl ha esperado los 7 días. Y al ver que el pueblo estaba temblando de miedo y que ya se estaban empezando a ir, vamos a ver qué ha hecho. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. ¿Será que Saúl podía ofrecer ofrendas? No, ¿verdad? Tenía que ser un sacerdote, y a veces podían ser los profetas también. Por ejemplo, en el caso de Elías, en el monte Carmelo, ha ofrecido él el sacrificio, ¿verdad? En raras excepciones podía ser el profeta, pero en la mayoría de los casos tenía que ser un sacerdote, pero nunca un rey. Y en este caso Saúl, al ver que no llegaba el profeta, ha hecho el sacrificio. En el versículo 10 nos dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, o sea el profeta, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Recién se ha acordado de Dios, imagínense. Cuando ha visto que los filisteos eran más de 30,000, a esa hora se ha acordado de Dios. ¿Cuántos de nosotros esperamos a estar en el problema más hondo para acordarnos de Dios? La palabra de Dios nos da tantos consejos. No mientas, por ejemplo, nos dice, o no robes. Pero nosotros decimos: no, robaré un poquito, nadie se va a dar cuenta. Robamos un poquito, nadie se da cuenta. Lo volvemos a hacer la segunda vez, pero más. Nadie se da cuenta, y empezamos a robar miles, millones de dólares, y después cuando se dan cuenta, ¿qué pasa? A la cárcel. Y en la cárcel las personas recién se dan cuenta de Dios, ¿no? Y empiezan a clamar, así como Saúl lo ha hecho. En vez de escuchar a Dios al principio, de pedir su dirección, cuando ya están sumidos en los problemas, bien inmersos en el fondo, recién se acuerdan de Dios. Y aquí todavía le echa la culpa a Samuel, le dice: pero no has venido en los 7 días, ya he esperado y yo he hecho el sacrificio. Y vamos a ver qué le dice el profeta de parte de Dios. En el versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Imagínense, y eso es lo que Dios nos da, ¿no? Nos da vida eterna para siempre, pero siempre y cuando no actuemos locamente, así como Saúl lo ha hecho. Por eso debemos esperar siempre en Dios, aunque tú a veces veas que el tiempo se alarga, seguí esperando, porque si tú esperas, así como a Saúl, te va a dar una recompensa para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una sorpresa o un milagro para siempre? Dos nomás, los demás no quieren. Exacto, una sorpresa eterna, un milagro eterno. Aquí a Saúl le dijo que si él esperaba, Dios iba a confirmar su reino para siempre. Y si eso sucedía, el rey David ya no hubiera sido rey, imagínense. Entonces ahí Saúl, por no esperar tal vez un día más, ha perdido la bendición, y no solamente para él, sino para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y tataranietos. Por eso hoy quiero alentarte a que tú tengas paciencia, a que tú con esta historia te puedas empezar a decidir a esperar en Dios. Siempre debemos esperar su buena voluntad, y aunque nuestro cronos nos diga que ya es hora,
Su kairos de Dios todavía no es el tiempo apropiado. Debemos esperar ese momento porque la recompensa viene para tu vida. Amén. 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 Ahora en el versículo 14, ya para ir terminando, nos dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y aquí nos muestra que si nosotros no esperamos en Dios, pues Dios se va a buscar a otra persona conforme a su corazón. No creo que tú quieras perderte, ¿no?, la bendición. No creo que quieras perder la bendición para tus hijos, para tus nietos. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos, toda nuestra descendencia sea bendecida. Por lo tanto, no te desesperes, seguí esperando en Dios, porque Él no va a tardar en cumplir su promesa. No debemos cansarnos de esperar lo que Dios ya nos prometió. Amén. 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 Ahora vamos a ver una historia ya para ir concluyendo en el libro de Juan, capítulo 11, versículos del 32 en adelante. Esto es la historia de Lázaro. ¿Cuántos recuerdan a Lázaro? Sus hermanas le reclamaban y le decían: ¿por qué no has venido antes? Se ha muerto. Y muchas veces nosotros estamos esperando un milagro y pareciera que ya se ha muerto. Pareciera que ya no va a suceder. Por ejemplo, tú estás clamando a veces por tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, para que vengan a la iglesia, para que se congreguen. Pero ya han pasado años y años y años, y te lo están orando, y te profetizan que van a venir este 2025, pero no vienen. Pero aquí vamos a ver cómo Jesús va a decir que tu milagro va a llegar. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Amén. Vamos a leer la historia. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántos a veces le reclamamos a Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos le decimos: Señor, si tú la hubieras curado, no sé, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi primo, no se hubiera muerto? Pero nos olvidamos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no nos damos cuenta que si tal vez esa persona hubiera seguido viviendo, ¿cuál habría sido su futuro? Tal vez hubiera vivido pero postrado en una cama, o tal vez hubiera vivido delinquiendo, haciéndote renegar, haciéndote llorar. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús, a pesar de que pareciera que estuviera muerto, Jesús puede hacer un milagro y lo va a hacer. En el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Si tú estás llorando en este momento por algún problema, por alguna aflicción, tenemos la certeza de que nuestro Dios, al ver nuestras lágrimas, se conmueve, se entristece y que también siente ese dolor. Así que no te sientas solo, no te sientas sola, porque Dios está a tu lado. Dios siente tu dolor y Él también está llorando contigo. En el versículo 36 nos dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y estas palabras son muy duras, porque a veces nuestros familiares nos dicen: ¿no? Pero tú eres cristiano, ¿por qué tienes deudas? Tú eres cristiano, ¿por qué te estás enfermando? Pero tú vas a la iglesia todos los días, ¿por qué tienes hijos rebeldes? Pero tú vas a la iglesia, ¿por qué tu hijo o tu hija no se sanan? Y aquí le estaban haciendo esa burla. Le decían: ¿no podía este que ha curado a los ciegos hacer que Lázaro no hubiera muerto?
Se están haciendo la burla de Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hace Jesús. Jesús, profundamente conmovido otra vez, porque tenemos un Dios que se conmueve con nuestras lágrimas, con nuestro dolor, que se alegra con nuestras alegrías, un Dios que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuántos de nosotros a veces ya no creemos en el milagro que Jesús nos sigue diciendo? Jesús nos dice: ora todavía por tu familiar enfermo, se va a curar. Pero nosotros decimos: no, ya han pasado años, no creo. O te dicen: ora por tu familia, va a venir a la iglesia. Decimos: no, Señor, no creo, ya ha pasado mucho tiempo. Cada vez los veo más rebeldes. Pero aquí Jesús nos dice: quita la piedra. Esa piedra que está en tu corazón de falta de fe, de incredulidad, quítala. Hoy día nos dice Jesús que la quitemos porque vamos a ver un milagro. ¿Amén? Amén. Amén. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando